Y este último libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días, se presentará el próximo 3 de abril en el Teatro Solís. Y como ya se agotaron las entradas gratuitas, habrá una segunda presentación el próximo 16 de abril. Y es un gusto tener a Eduardo Galeano en esta casa. Bienvenido, gusto de recibirlo. Bueno, gracias, Ana. Eduardo, estas 366 historias coincidiendo con el año bisiesto, sí. Hablábamos un poco antes de empezar, son muy variadas y abarcan no solo el continente latinoamericano, por ejemplo. Abarcan, vagabundean por los caminos del mundo y del tiempo. O sea, son historias que ocurren siglos antes de Cristo o la semana pasada y en cualquier lugar del mundo. La idea era que de cada día brotara una historia. Y se llama Los hijos de los días a partir de algo que aprendí en mis incursiones por las comunidades mayas en Guatemala hace ya muchos años. Y es que nosotros somos, según los mayas, hijos de los días. O sea que es el tiempo el que funda el espacio. Y por lo tanto el tiempo es nuestro papá y nuestra mamá. Y siendo como somos hijos de los días, pues lo más natural será que de cada día nazca una historia, porque estamos hechos de átomos, pero también de historias. Dentro de esas historias hay obviamente muchas que nos traen a nuestra cotidianeidad. Sí. Por ejemplo, habla de vivimos en un mundo inseguro, pero hay, dice usted, diferentes como concepciones de esa inseguridad, y así incluso lo trata en el libro. ¿Es así? Sí, claro, porque lo que pasa es que muchos políticos en el mundo entero, ¿no? Ese no es el triste privilegio de ningún país, pero explotan una suerte de histeria colectiva sobre el tema de la inseguridad, que te enseña a ver al prójimo como una amenaza y te prohíbe verlo como una promesa. O sea, el prójimo, ese señor o esa señora que anda por ahí, puede robarte, violarte, secuestrarte, engañarte, mentirte, rara vez ofrecerte algo que valga la pena recibir. Y yo creo que eso forma parte de una dictadura universal del miedo, o sea, que estamos entrenados para tener miedo de todo y de todos, y que esta es la coartada que necesita la estructura militar del mundo, porque este es un mundo que destina la mitad de sus recursos al arte de matar al prójimo, o sea, al exterminio del otro. Los gastos militares, que son el nombre artístico de los gastos criminales, y eso necesita una coartada, o sea, las armas necesitan guerras, así como los abrigos necesitan inviernos. También cuando dice usted, bueno, los miedos, y habla de los miedos de comunicación, por ejemplo, jugando sí. con el miedo y los medios, ¿verdad? Sí, que a veces los medios actúan como miedos de comunicación y entonces se convierten en miedos de incomunicación. Sí, eso es verdad. No es verdad para todos, naturalmente, pero sí para algunos medios de comunicación que en el mundo explotan esa suerte de histeria colectiva desatada con el tema de la inseguridad que miente, porque la inseguridad no se reduce a la inseguridad que uno puede sufrir en las calles por miedo a que te quiten el dinero o el auto, sino que inseguro es este mundo, empezando por la inseguridad en el trabajo, que es la más grave de todas, y de la que nunca hablan estos políticos que explotan el tema de la inseguridad. No hay nada más inseguro que el trabajo en el mundo de hoy. Todos nos preguntamos, ¿y mañana habrá quien me compre? ¿Volveré al lugar de trabajo donde hoy estuve? ¿No habrá ocupado alguien mi lugar? Ese miedo, que no es un miedo inventado, es un miedo real, a perder el trabajo o a no encontrarlo, es la fuente de inseguridad más importante, pero también inseguro es el mundo, porque la cantidad de gente que matan los autos en eso que se llama accidentes de tránsito, que en realidad son actos criminales a cuenta de los conductores que creen que sacando permiso de manejar tienen permiso de matar,
o la inseguridad de la mayoría de los niños que nacen en el mundo, condenados a morir muy temprano, de hambre o de enfermedad curable, o otras inseguridades más que hay por todas partes. Aparecen varias veces la historia de los desaparecidos latinoamericanos, y aparece una en particular que por lo menos a mí me conmovió mucho, sí. Plan Cóndor, donde usted en particular habla de Macarena Gelman, sí. Y cuenta una historia de Macarena Gelman que me resultó verdaderamente muy impactante. Y empezar primero por preguntarle a usted, ¿cómo fue para usted conocer a Macarena Gelman? Bueno, yo empecé por conocer al papá de Macarena, Marcelo, y al abuelo, Juan, que trabajaba conmigo en la revista Crisis en Buenos Aires, y que es mi amigo de toda la vida, el poeta, ¿no? Muchos años de amistad, o más bien hermandad. Y cuando Juan tuvo que irse, para seguir vivo, en aquellos días que se vivían en Buenos Aires, había que irse o esconderse, y él no tuvo más remedio que irse, y entonces yo recibía con mucha frecuencia a Marcelo, el hijo. Hice un poco de papá ahí por un tiempo. Y a Marcelo después lo mataron, y bueno, y la otra historia es bastante conocida. La mujer de Marcelo fue secuestrada en la Argentina por delitos de militancia estudiantil, o sea, eran acusados de alborotar, nada más, no, nada más grave que eso, ¿no? Y acusados de ser metelíos en los centros de estudiantes, delitos de dignidad que tienen que ver con el derecho estudiantil a la protesta, delitos de ejercer el derecho. Esos eran los crímenes de chicos como estos que fueron asesinados muy temprano. A la mujer de Marcelo la mataron aquí en el Uruguay, o sea, ya funcionaba el mercado común de la muerte, que fue el que mejor ha funcionado, porque el Mercosur todavía tiene dificultades graves, pero el mercado de la muerte funcionó muy bien en aquellas horas del terror, en los que intercambiaban favores las diferentes dictaduras militares del sur de América. Y entonces, bueno, mandaron a la mujer de Marcelo, que estaba embarazada, la mandaron aquí al Uruguay. Aquí los militares nuestros se hicieron cargo de la faena. Esperaron a que pariera. Ella pasó sus últimos días, sus últimos meses quizás, en este local donde estuvimos ayer descubriendo la placa, en el que me impresionó el contraste entre la belleza de ese palacio y los horrores que escondía, hasta que después de parir la mataron y entregaron a la hija a un jefe policial. Intercambios de favores que hacían las dictaduras, ¿no? Esa hija creció y al cabo de una búsqueda muy complicada de Juan y de todos sus amigos, entre todos se logró encontrarla. Ahora se llama Macarena Gelman. Y bueno, nos hicimos muy amigos. Y alguna vez, cenando en casa, ella me contó esa historia que yo cuento en el libro, que es una historia desconocida. Y como es una historia muy delicada, muy privada, yo le dije, mirá, Maca, me gustaría escribirla y quizás publicarla, pero solo si vos me autorizás. Y ella me dijo que sí, que podía. La leyó, le gustó y se publicó en el libro, y la historia cuenta, es una historia rara, pero muy reveladora. Cuenta que ella, cuando todavía no sabía quién era, o sea, cuando había sido secuestrada y vivía en otra casa con otro nombre, que ella en ese periodo sufría insomnios continuos, que no podía dormir por las noches porque la perseguía siempre la misma pesadilla. Eran unos señores desconocidos, muy armados hasta los dientes, que
que la buscaban en el dormitorio donde estaba durmiendo y abajo de la cama y en el ropero y por todas partes, y ella se despertaba gritando, angustiadísima. Y durante muchísimo tiempo, toda su infancia, tuvo esa pesadilla que la perseguía y ella no sabía por qué, de dónde venía eso. Hasta que conoció su verdadera historia y entonces supo que ella estaba soñando las pesadillas que su madre había vivido mientras la modelaba en el vientre. O sea, la madre, estudiante, perseguida por delito de protesta, era perseguida de verdad por otros señores armados hasta los dientes, que por fin la encontraron y la mandaron a morir aquí al Uruguay. Pero ella estaba en el vientre de esa mujer acosada, de esa mujer perseguida. Es impactante. Sí, entonces desde el vientre ella padecía las persecuciones que su madre sufría y después las soñó, se convirtieron en sus pesadillas. O sea, ella soñó lo que su madre había vivido. Es una historia que parece una metáfora de todo, ¿no? De la transmisión, de las penas, de los horrores, y también de otras continuidades que por suerte no son todas horribles, ¿no? Aparecen en el libro muchas historias de mujeres, sí. Y hay como una reivindicación de género incluso. Sí. Es un... Sí, me cuenta como un momento especial. En todos los libros, sobre todo en los últimos, en Espejos también, que es el anterior a este, en Bocas del Tiempo, hay muchas historias de mujeres. Hay muchas historias de los invisibles. Las mujeres todavía son bastante invisibles, menos de lo que eran, pero todavía son. Así como hay historias de negros, de indios, de las culturas ignoradas y de las gentes ignoradas, que merecen ser redescubiertas porque tienen algo que decir, que vale la pena escuchar, y entre ellas las mujeres. En Los hijos de los días, en este último libro del que estamos hablando, hay varias historias, muchas historias de mujeres. Por ejemplo, una que a mí siempre me impresionó mucho, pero no la había escrito todavía, que es la de Juana Azurduy, que fue una heroína de las guerras de independencia, fue la mujer que encabezó la toma del Cerro de Potosí, que estaba en poder todavía de los españoles, y ella era la jefa, la caudilla de un grupo guerrillero muy numeroso y buen peleador, que recuperó Potosí de las manos españolas, arrancó a los soldados españoles el Cerro de Potosí, y después siguió peleando por la independencia. Juana Azurduy perdió a todos sus hijos en esa guerra y a su marido también. Finalmente fue enterrada en una fosa común, murió en la pobreza más pobre que te puedas imaginar. Pero antes había recibido un título militar, de las fuerzas independentistas le dieron el título, creo que de coronela o teniente coronela o algo así, en mérito a su viril coraje. Y se necesitó mucho tiempo para que una presidenta de la Argentina reivindicara a Juana de Azurduy, otorgándole el título de generala por su femenina valentía. Veo que la Real Academia, porque usted maneja también el tema de atletas, sí. Y entonces veo que ahora la Real Academia ha dicho que en realidad es una redundancia manejar el lenguaje así, sí. Ponerle bueno, en definitiva ese tinte de género. Sí, bueno, eso no es de repente muy importante, sino importante es lo que hay detrás de las palabras o los contenidos, pero a veces los contenidos se reflejan en las palabras que los expresan, ¿no? Y a mí siempre me resulta muy ridículo cuando se presenta a alguien, una mujer, y me dice, yo soy médico. Y digo, ¿serás médica? ¿Por qué? Claro, no médico. Claro. Sí, sin duda. Después está muy presente muchas historias de los pueblos originarios, sí. y una batalla que es de hoy, pero que es histórica, y es los recursos naturales de los
por ejemplo, de nuestros países, Sí. la presencia de las multinacionales detrás de esos recursos naturales, el problema de la Amazonia, por ejemplo, como uno de los tantos en estas 366 historias, ¿no? Sí, sí, eso sobre la Texaco, la empresa petrolera que derramó durante muchos años vómitos así de veneno, que arruinaron buena parte de la selva ecuatoriana. Y bueno, eso fue juicio, el juicio se perdió, por supuesto, porque las víctimas de ese atentado contra la naturaleza y contra la gente eran casi todos indios, indígenas, nativos del lugar, sin ningún medio económico propio, y en cambio la Texaco tenía centenares de abogados. A todo esto había sido ya vendida a otra gran empresa petrolera, pero por fin se ganó. Al cabo de años de pleito se ganó uno de los pleitos más importantes, pero todavía no se ejecutó esa victoria, todavía no se puso en práctica, porque siempre hay maneras de apelar y de tirar la pelota afuera, que para eso nunca faltan doctores, ¿verdad? Nunca faltan doctores. Aparece también en el libro la presencia de la realidad de países progresistas que todavía no han despenalizado el aborto, ¿no? Digo, es decir, también hay allí una Sí, en realidad el libro toca un poco todos los temas, pero siempre a partir de historias concretas. Claro, a partir de historias. O sea, no es un libro teórico. Y del mundo entero, además, ¿no? Y como decía usted, de todos los tiempos. No hay que pensar solo que es restringido a nuestro continente. No, claro que no. Porque además hay tantas cosas que merecen ser recuperadas. Por ejemplo, Leduana, que fue la primera mujer que firmó sus escritos en tablillas de barro, en los muy, pero muy antiguos tiempos, hace más de 4.000 años, y que decía que escribir era una fiesta. Y fue la primera mujer que escribió y firmó con su nombre sus obras, y es desconocida por completo. Y vale la pena recuperar que eso existió, que el primer escritor también debe haber sido un señor, pero además hubo una señora que fue la primera escritora. Y que, bueno, ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que ustedes son la mitad de todos, ¿no? Respecto a la crisis internacional y financiera que vive el mundo, dos historias en particular. Por un lado, la de Islandia y su respuesta ante la crisis, y después la de los indignados de España, creo que como dos elementos interesantes a rescatar y que también aparecen en distintas historias, ¿no? Sí, una de las historias de los hijos de los días se refiere a la crisis y al estallido de esta crisis, que probablemente es más grave que la del año 29, una crisis que ha hundido a buena parte del mundo y que proviene de un círculo muy chiquitito de banqueros omnipotentes, que a veces los banqueros son los asaltantes de bancos más peligrosos, aunque ninguna alarma suene cuando entran a sus propiedades, ¿no? Y el título es un título irónico, bueno, un poco siniestro que se me ocurrió, que dice: adopte un banquerito, a ver si conmuevo a la gente y adoptan algún pobre banquerito, porque los responsables de la crisis son los que más se han quejado y los que más dinero han recibido, fueron recompensados por haber hundido el planeta. Y la cantidad de millones, no de miles, de millones de dólares o de euros que han recibido en los países más ricos del mundo estos señores, que son los culpables del peor desastre que la humanidad ha sufrido probablemente en toda su historia. Y eso hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos por los siglos de los siglos, con postre incluido. En un momento, en una de las historias, decís, si la naturaleza fuera banco, ya la hubieran salvado. Claro, si la naturaleza fuera banco, ya la hubieran salvado, que la pobre naturaleza está ahí, que no se sabe qué va a pasar. ¿A qué otro planeta nos tendremos que mudar? Y después como la contradicción, ¿no? Por un lado están los indignados de España, pero en España ganó el PP, ¿no? Sí, es verdad. Para mí, la aparición de los indignados es una de las lindas cosas que han ocurrido en el mundo en los últimos tiempos, y yo soy de los que cree que lo mejor que tiene la vida es su capacidad de sorpresa, ¿no? El mejor de mis días
es el que todavía no viví y por suerte no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina. Cada vez que una gitana se me acerca a leerme la mano, yo le pido que por favor que le pago lo que sea para que no me la lea. Porque yo no quiero saber lo que me va a ocurrir. Porque lo mejor que tiene la vida es la curiosidad, y la curiosidad nace de la ignorancia del destino. Yo no sé lo que me espera, por suerte no sé lo que me espera. Pero siempre hay esa capacidad de asombro que la realidad tiene y que nos recuerda que vivir vale la pena, que la vida no se repite, que a veces simula repetirse, pero en realidad no se repite. Y la aparición, esta explosión de los indignados, que empezó en España pero después se derramó por todas partes, estalló por todas partes, es una buena noticia para el mundo, la capacidad de indignación, ¿no? Como bien decía mi maestro Darcy Ribeiro, un brasileño maravilloso, que fue mi amigo, que vivió exiliado aquí en el Uruguay, siempre me decía que no me dejara despistar. Você tenha muito cuidado, decía, que no me despistara con las teorías, que lo importante era tener siempre presente que el mundo se divide entre los indignos y los indignados, decía él, y que hay que tomar partido, hay que elegir. Eso es lo más importante. Que todo el resto está bien. Está bien que leas, que escuches, que opines, que todo. Uno tiene que tener los oídos bien abiertos y recibir todas las voces. Pero nunca te olvides que lo fundamental es eso, que el mundo está dividido entre indignos e indignados. Y yo me acordé de él mucho porque después surgió este movimiento de los indignados, que es un movimiento de una legitimidad indudable, porque está formado por la mayoría de muchachos jóvenes que han perdido sus empleos y sus casas por estos malabarismos financieros que han terminado por despojar a los inocentes, porque ¿qué culpa tienen esas víctimas que han perdido sus casas o sus trabajos? ¿Qué culpa tienen? No fueron ellos los que prestaron préstamos imposibles, no fueron ellos los culpables de la burbuja financiera, ni de este disparate que hubo en España, de la idea de que todo ladrillo era bueno, entonces había que construir y construir y construir. Ahora España está llena de casas deshabitadas y de gente sin casa. Fíjate qué paradoja del sistema de poder, ¿no? Ahora me decís, el PP ganó la elección. Sí, es verdad, ganó, y ganó legítimamente. No hubo fraude. La derecha ganó las elecciones. Y eso es así, y bueno, y nada, y habrá que luchar para que eso cambie, pero eso también habla del desprestigio de fuerzas de izquierda que nacen a la vida política prometiendo cambios radicales y después terminan repitiendo la historia en lugar de cambiarla. Y entonces mucha gente, sobre todo la gente joven, se siente defraudada y renuncia a la política o vota por nadie o no le importa eso.